Saludamos a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña el señor Patricio Zapata y también la señora Gloria Hood. También saludamos a nuestra rectora, la señora Eva Flandes Aguilera, y a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, quien también será nuestro moderador de esta jornada, el señor Francisco Javier González. Esta actividad cuenta con la participación de toda nuestra comunidad universitaria. Estamos con nuestros estudiantes, académicos y colaboradores, quienes se encuentran viendo esta actividad de la facultad, y esperamos que sea una instancia muy valiosa para todos quienes hoy día nos están acompañando. Les recuerdo también que pueden enviar sus preguntas a través del botón de preguntas que está habilitado en este momento para enviarles a nuestros invitados sus dudas acerca de lo que vamos a ver. Estimado decano, haciendo espacio para que puedan ingresar las personas que aún no se han podido conectar, le voy a dar la palabra, por favor, para que pueda comenzar. Gracias, María José. Quizás le damos la palabra a la rectora para que dé una bienvenida. No sé si ha podido la rectora estar conectada. Estamos acá tratando que se pueda conectar en este momento. Por lo mismo, le doy la palabra para que pueda hacer esta introducción mientras damos ese tiempo. Bien, bueno, muy buenos días a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer a nuestros invitados, Gloria Hood y Patricio Zapata. Ustedes son dos personas que han estado bastante presentes en el debate constitucional. Gloria Hood es ingeniera civil de la Universidad Católica, ex subsecretaria de Transporte y ex ministra de Transporte y Telecomunicaciones, ex consejera constitucional representando a la región metropolitana y presidenta del partido Evolución Política. Y Patricio Zapata, abogado también de la Universidad Católica, eh, con un máster en ciencia política y un máster en derecho en la Universidad de Harvard. También ha sido profesor y es profesor de Derecho Constitucional y actualmente también senior counsel de Kerry y compañía. Lo que nosotros estamos haciendo, y como el título lo señala, es un conversatorio. Y un conversatorio exige que podamos tener un alto nivel de reflexión, para lo cual nosotros hemos preparado algunas preguntas, básicamente de temas específicos que le vamos a pedir tanto a Gloria como a Patricio, que puedan darnos una opinión fundada, principalmente, obviamente, referida a cómo quedaron tratados estos temas en el texto de la propuesta constitucional. Eh, Como bien saben, el próximo 17 de diciembre tenemos que concurrir con voto obligatorio a votar a favor o en contra de esta propuesta constitucional. Y hay muchos conceptos nuevos o definiciones nuevas, como Estado social de derecho, como el derecho a la vivienda adecuada, toda la problemática que ha generado la exención tributaria de la primera vivienda, el término de objeción de conciencia, la rebaja del número parlamentario, la modificación de quórum, etcétera. Son todos temas nuevos que es necesario tratar y abordar para que nuestro voto sea informado. El esquema de este conversatorio va a ser el siguiente. En primer lugar, le voy a hacer dos preguntas generales a nuestros invitados y en segundo lugar vamos a analizar 6 temas específicos que hemos, como dije anteriormente, seleccionado para que puedan ellos dar nuestra opinión. Estamos entonces listos, señor rectora. Yo le concedo la palabra antes de empezar el conversatorio. Hola, muy buenos días. La verdad que muy brevemente, porque aquí lo importante es escuchar a los especialistas, pero doy la bienvenida a toda la comunidad universitaria y en mi calidad de rectora quisiera que este conversatorio constitucional organizado por Universidad SEC a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales nos convoque para dialogar, debatir y reflexionar sobre la nueva propuesta de Constitución que fue entregada por el Consejo Constitucional al país el pasado 7 de noviembre. Nuestro objetivo
es contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas de Chile conozcan y profundicen sobre el contenido del texto propuesto, de tal manera que se concurra a votar en el plebiscito de salida de manera informada. Sabemos que es un voto obligatorio y que, por tanto, independientemente de la opción que cada uno tome de votar a favor o en contra, lo importante, sobre todo, es tomar una decisión de manera informada. ¿Por qué es tan importante una nueva constitución? Una constitución, según la Organización de las Naciones Unidas, la elaboración de una constitución puede desempeñar un papel importante en las transiciones políticas pacíficas y en la consolidación de la paz después de conflictos. También puede desempeñar un papel futuro en la prevención de distintas atrocidades o de conflictos que se puedan desarrollar de distinta magnitud en los distintos espacios. Frente a esta afirmación, claramente nos conectamos con lo que se vivió en Chile hace algunos años atrás, con el estallido social y de alguna manera con esta necesidad de todos nosotros como ciudadanos, como habitantes del país, de lograr una ansiada paz social para que de esta forma, a través de este proceso constitucional, por poder de alguna forma retomar esa tan deseada paz. Es por eso que hoy contamos con la presencia de dos importantes invitados que ya los ha presentado nuestro decano y a los que agradecemos enormemente su tiempo y que hayan querido compartir con nosotros sus experiencias. Una exconvencional constituyente y un abogado constitucionalista, gracias Gloria Hood, gracias Patricio Zapata, quienes van a conversar y debatir sobre las normas propuestas y el alcance de estas, desde posturas de a favor o en contra y buscando siempre de alguna forma cómo comunicar el texto y cumplir con una misión cívica de alta importancia. En esto es que la universidad desea apoyar en el cumplimiento de sus deberes esenciales como institución de educación superior, ya que es un derecho de todo ser humano elegir libremente. Nuestra libertad de decidir es un derecho que debemos ejercer responsablemente, por lo que la elección debe ser consciente, como ya hemos indicado, informada, evaluando éticamente y desde el conocimiento los diferentes escenarios posibles, a fin de ir siempre buscando el bien común, por lo que estas instancias, o esta instancia en particular, ha sido diseñada para que nos otorgue a todos las herramientas de análisis para nuestra elección responsable. Agradezco enormemente entonces a quienes han hecho posible este encuentro y de esta forma inauguramos este conversatorio constitucional, esperando que sea un real aporte desde la academia al país en estos momentos históricos para Chile. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, rectora, y vamos entonces a comenzar con la ronda de preguntas generales. Voy a hacer dos preguntas generales para nuestros invitados, preguntas distintas para cada uno de ellos, y voy a ofrecer que inicie su respuesta. Buenos días, Gloria. Ahí vemos a Gloria en pantalla. Muchas gracias, Gloria, por estar con nosotros. Vamos a comenzar el conversatorio con algunas preguntas generales y después vamos a tratar 6 temas específicos. Dentro de las preguntas generales, Gloria, una pregunta sería, ¿cuáles son los principales temas? Si tuvieras que seleccionar los principales temas que consideras como un avance de la propuesta constitucional. Y para Patricio, la pregunta inversa. Patricio, ¿cuáles serían los principales tópicos que tú consideras que esta propuesta constitucional significa un retroceso? Te doy la palabra, Gloria. Muchas gracias. Quiero saludar a la rectora y también a Patricio, a Francisco y a todas las personas que nos estén viendo. Y muchas gracias por invitarme. ¿Cuáles son los principales temas? Yo creo que hay uno que es el más fundamental de todos, que es la reforma al sistema político.
Tenemos un tiempo largo de estancamiento en Chile en que no ha sido fácil llegar a acuerdos, o ha sido prácticamente imposible. Y eso tiene que ver con que cada gobierno que llega enfrenta una cantidad muy grande de partidos fragmentados, de poca representatividad, que muchas veces son partidos de caudillos que no están dispuestos a discutir el contenido de los proyectos, por ejemplo, o de los acuerdos, sino que transan su voto en favor de su propio interés. Y eso nos tiene con la política en un estado realmente grave y con imposibilidad de avanzar en acuerdos tan importantes como tributos o pensiones. Creo que lejos la mejora del sistema político es la que pone además disciplina parlamentaria, fortalece los partidos, disminuye el número de partidos y son contrapartes más sólidas, más representativas para que se puedan llegar a acuerdos de mayor escala. Además hay una mejora en la tramitación de las leyes, así que todo el acuerdo político queda mucho mejor sustentado con la propuesta constitucional. También me gustaría poner foco en un segundo tema que es la modernización del Estado. El Estado al servicio de los ciudadanos implica una forma de contratación más moderna y en el tiempo una sustitución. Esto no es un cambio de lo que hay ahora, es un reemplazo gradual para las nuevas contrataciones, pero con prioridad sobre capacidades, selección con concursos públicos. Creo que ese segundo elemento y poder hacer carrera funcionaria en el Estado también tiene mucho valor. Y el catálogo de derechos. Yo tengo una lista de cosas que me parecen valiosas, pero creo que esas tres, el sistema político, modernización del Estado y el catálogo de derechos, no solo los derechos sociales, también los derechos ciudadanos. El rol ciudadano queda muy reforzado aquí, con posibilidad de proponer proyectos de ley, por ejemplo, o iniciativas derogatorias de ley. Yo por lo menos pongo foco en esos temas, en los derechos sociales, sin duda los derechos de las mujeres, para mí también son un elemento esencial. Bien, muchas gracias, Gloria. Y Patricio, inmediatamente entonces te doy la palabra. Después les Muchas voy a hacer la gracias. pregunta inversa, no crean que las preguntas son distintas, ¿ok? Así. Ya. Muchas gracias a la señora rectora y a Francisco por la invitación. Es un agrado. Un saludo a toda la comunidad académica, estudiantes, profesores, administrativos de la Universidad SEC. Qué bueno que me anticipaste que nos va a pedir también que miremos el otro lado de la moneda, porque yo creo que uno de los problemas no solo de esta campaña, sino de las campañas, es que los ciudadanos asisten a unas falsas conversaciones, unos monólogos muy maniqueos, blanco y negro, perfecto, desastroso, maravilloso, horripilante, futuro esplendor o esperpento o mamarracho. Esa conversación le hace mal al país y por lo demás es impropio de una universidad. Así que agradeciendo que voy a poder decir en algunos minutos más las cosas buenas que trae la propuesta, que las trae, mi principal problema es que precisamente porque valoro tanto el acuerdo, y creo que Chile necesita acuerdo, estoy en eso, en la misma línea y sintonía que Gloria Hood, a mí lo que más me duele es que no haya habido acuerdo. O sea, me parece que hay ahí una cuestión de base. Este texto representa la pérdida de una oportunidad, una farra, una oportunidad histórica. Estuvimos muy cerca, eso lo hace más doloroso. Cuando terminó el trabajo de los expertos, ustedes recordarán, hay que recordarlo, gente de los más distintos sectores manifestó su satisfacción, desde gente de derecha hasta el presidente de la República. Yo entiendo que consejeros electos como Gloria Hood, con una tremenda votación representando al sentir de ciudadanos y ciudadanas,
no podían actuar como un mero buzón. Yo entiendo perfectamente que ellas y ellos tenían que enriquecer el trabajo de los expertos y agregar cosas que le hacen sentido a la opinión pública. Pero con el mayor de los cariños y respeto, el Consejo desperdició la oportunidad de un gran acuerdo. Y eso para mí es motivo de frustración y de pena. Chile necesitaba un acuerdo constitucional y estuvimos muy cerca. Y ahora bien, sobre contenido, yo más adelante explicaré que yo fui invitado por el comité experto y por la comisión y yo dije lo que pensaba del sistema político. Hice 2 presentaciones. Y ninguna de las cosas que propuse las tomaron en cuenta. Eso no importaría mucho porque yo no soy tan importante y puede que yo proponga puras leceras, pero lo que quiero en el fondo decir es que mis críticas no son de ahora. No es que estoy buscando pretextos. ¿Ah? No, las cosas que yo dije en marzo, en abril, en mayo sobre, por ejemplo, las listas, que le hacen un enorme mal a la democracia, los pactos, que obligan a los ciudadanos a votar en una lista donde van juntos personas que piensan muy distinto. Mis comentarios sobre la reducción de los diputados como una cosa simbólica, sin un fundamento, sin un respaldo técnico. Mi cuestionamiento al umbral del 5%, cómo se perdió la oportunidad de reforzar las 2 entidades estatales que había que reforzar, que era el municipio y el Congreso. Entonces yo en eso discrepo. Por supuesto hay cosas valiosas, pero si el caballito de batalla es el sistema político, yo desde mi conocimiento, mi estudio, la verdad es que no se mejora el sistema político. No se mejora el sistema político, los problemas fundamentales continúan, vamos a seguir teniendo diputados con el 1%, vamos a seguir teniendo muchos partidos, solo que ahora se van a lograr por la vía de la negociación de los pactos de las listas. Los partidos se van a poner de acuerdo para omitirse en este distrito, para apoyar en este otro distrito. Vamos a seguir teniendo 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 partidos. Entonces, yo en ese sentido hablo desde una cierta pena, de una oportunidad perdida. No es que el tiempo se haya perdido, no es que el tiempo se haya perdido, estas conversaciones son útiles, hay consensos que son valiosos. Después del 18 de diciembre vamos a poder seguir avanzando porque hemos comprobado que tenemos acuerdo en ciertas cosas que hace algunos años no eran de acuerdo. Entonces, no es un tiempo completamente perdido, pero sí es una oportunidad perdida. Y yo repito, lo lamento. Esto debió haber sido un gran acuerdo y terminó siendo lo que estamos viendo. No ahora acá, porque con Gloria yo estoy seguro que vamos a tener una conversación fraterna, empática, educada, dulce, reconociendo, pero por favor, miren la discusión que estamos teniendo. Miren la franja, miren las redes sociales, miren las declaraciones. ¿De qué unidad estamos hablando? ¿De qué acuerdo político estamos hablando? Entonces, oportunidad perdida. Bien, muchas gracias, Patricio. Y vamos a hacer la pregunta contraria, entonces, partiendo por Gloria. Gloria, ¿qué temas, qué áreas de la propuesta constitucional no quedaron bien, pudieron haber sido mejor, generan un retroceso, en fin? Sí, yo quisiera hacer muy brevemente algunos comentarios a la respuesta de Patricio y solo referirme a que el borrador de los expertos, si bien tuvo votación unánime, era un borrador más bien genérico que después hubo que detallar. Había cosas que agregar, por ejemplo, y como decía Sebastián Soto, vicepresidente de la comisión experta, el borrador tenía buen lejos, pero mal cerca. Había muchas cosas que todavía era necesario especificar. Y sobre el 80% de ese texto quedó recogido en la propuesta que viene del borrador. Y un segundo comentario es que el cambio del sistema político, si no se hace ahora, y puede ser imperfecto, pudo ser mucho mejor, si no se hace ahora, no se va a hacer en el Congreso, porque las partes interesadas no lo van a hacer. No lo han hecho.
Y creo que eso también es un tema para tener en cuenta. ¿Qué cosas pudieron quedar mejor o más completas? Yo creo que todavía el texto es largo. Nosotros desde Evópoli veníamos planteando la necesidad de reformar la Constitución desde hace mucho tiempo. Fue el único partido de derecha que participó en los diálogos autoconvocados de la presidenta Bachelet, y hablábamos de la Constitución mínima. Pensábamos en un marco más genérico y que tuviera bajadas, por supuesto, de temas específicos, pero pensábamos en algo más liviano. Creo que todavía tiene mucho texto, y el hecho de que algunas leyes orgánicas hayan pasado, ya no sean leyes orgánicas, sino parte de su contenido pasa al texto, también la hace más pesada. Creo también que hay algunos elementos, por ejemplo, de participación de pueblos indígenas que pudieron quedar mejor. Eso es algo en lo que hicimos un esfuerzo para generar al menos la conversación más amplia, y creo que eso era necesario. Y en general, yo lo que quiero transmitir es que se hizo un esfuerzo muy grande para, por lo menos fue parte de mi esfuerzo y mi votación, para que la propuesta quedara liberada de sesgos identitarios, ¿no? Yo me puse mucho eso como foco, que fuera una propuesta que resista bien programas de gobierno de centro, de izquierda y de derecha, y que no quedara con marcas que pudieran impedir el despliegue de esos programas. Así que pienso que la extensión es un tema, y hay algunos temas que son más bien operacionales, que pudieron quedar encargados a las leyes. Pero yo misma me hacía las preguntas, y por eso fueron mis votaciones, si puesto en la balanza las mejoras, como digo, el sistema político, compensa o no, o está en el mismo nivel que las cosas por corregir, y yo creo que es un avance sustantivo. O sea, aquí estamos como estamos en parte porque el sistema político no ha sido capaz a sí mismo de mejorar. Y por eso es que creo que esta pieza es tan fundamental. Bien, muchas gracias, Gloria. Patricio, te doy la palabra respecto de los temas que tú consideras o ves un avance en el texto de la propuesta constitucional. Yo decía que no hemos perdido el tiempo. Yo sé que hay personas que miran estos últimos años con una sensación como de fatiga, como de agotamiento. Llevamos tantos años discutiendo esto, y hay gente que puede pensar que ha sido una total y completa pérdida de tiempo. Yo dije, nos perdimos una oportunidad, pero eso no significa que hayamos perdido el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas por las que personas como Gloria y yo hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el reconocimiento a los pueblos originarios. Ya en 1991, el presidente Patricio Aylwin, 1991, hace 32 años, presentó un primer proyecto para que se reconociera a los pueblos originarios. La idea de un Estado social de derecho. Ya el año 2002, Enrique Silva Cima, excontralor, un académico, un hombre muy respetado, propuso el Estado social. La idea de que nosotros hiciéramos un reconocimiento más robusto a la mujer, cuánto costó cada paso, cuánto ha costado. Entonces, para mí es motivo de satisfacción que el Congreso Nacional, a principios de este año, 2023, concordó en 12 bases. Esas 12 bases representan un progreso. Y el proceso constituyente estaba obligado a ajustarse a ese marco. Ahora, la pregunta es, y cada uno tendrá que respondérselo, esos progresos, que yo creo que no tiene sentido negarlo, no sé por qué alguien en el fragor de la campaña sentiría como la obligación de desconocerlo, cosas por las que uno... La pregunta que cada uno tiene que hacerse ¿es el plebiscito del 17 de diciembre la oportunidad única para tomar esas cosas positivas? Y esa oportunidad desaparece el 18 de diciembre, es una especie de Black Friday, que la oferta expira el 17 en la noche, y después, si no se aprueba el paquete completo,
no va a haber reconocimiento de los pueblos originarios nunca más, no va a haber más igualdad de las mujeres, no va a haber derechos sociales. Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque si fuera así, claro, pondríamos a la ciudadanía en la disyuntiva de tener que decir, bueno, como estas cosas son buenas, me voy a tragar el paquete completo. Es el dilema de la guagua y el agua sucia. No vamos a tirar la agua sucia porque queremos salvar la guagua, quiero salvar la guagua, me trago todos los arenes y pirigüines que están en el agua sucia. A mí en general no me gusta que me pongan en esas disyuntivas, pero así son los plebiscitos. Los plebiscitos son... Y yo creo que cada uno de nosotros, si hablamos en confianza, si nos sacamos la máscara, tenemos momentos de duda. Yo creo que eso no nos atrevemos a decirlo a veces en público porque hay que mostrarse así como mega convencido. Entonces, a tu pregunta, Francisco, esta propuesta trae cosas que son valiosas y que costó mucho conseguir. Yo no creo, sin embargo, y esa es mi opinión, que el precio de adoptar esas cosas impuestas como vienen, no pudiendo haber sido conversadas. Gloria citó a Sebastián Soto, que es muy amigo mío. El 20 de septiembre, yo me acuerdo, porque el día de mi cumpleaños, Sebastián Soto dijo, vicepresidente de la Comisión Experta, dijo textualmente lo siguiente: el plebiscito de diciembre no se va a ganar con confrontación, polarización o con la lógica del amigo-enemigo. Soy de los que cree que el plebiscito de diciembre solo podrá ganarse si hay un pacto político en que la ciudadanía vea no solo a sus líderes sociales, sino a sus líderes políticos. Nadie puede saber, dijo Sebastián Soto, cuál es la fórmula del triunfo, pero al menos si me equivoco, prefiero equivocarme con un texto de consenso y no con un texto partisano. Y claro, es una situación rara, y aquí termino. Cuando yo escucho a amigos míos decirme, pero Pato, si el texto es muy de tu gusto, es súper bueno, tiene muchas cosas de izquierda, es como raro convencer a alguien de que esto debiera haber sido fruto de un acuerdo. Y cuando hay un acuerdo, no hay que estar convenciendo después a la otra parte, porque es fruto de un convencimiento compartido y tú puedes salir a recorrer el país y explicar, mira, se cedió en esto, se aceptó esto otro. Y ni siquiera voy a entrar en la parte desagradable de echar las culpas. Fue culpa de esto, fue culpa del otro, fue más culpa de la izquierda, fue culpa de la derecha, porque eso nos haría perder tiempo precioso. Pero quiero constatar el dato duro. No hubo pacto político. Esto no une. Esto está dividiendo. Gane quien gane. Y ese es un dato duro. Repito, sin apuntar con el dedo a nadie. Si alguien quiere pensar que es culpa de la izquierda, bien. Si alguien quiere pensar que es culpa de la derecha, bien. Entonces, todo lo bueno que tiene está oscurecido por este problema. Bien, muchas gracias, Patricio. Vamos a empezar ahora con los temas específicos. Y quisimos... Perdón, ¿podría hacer un breve comentario? Por supuesto, Gloria, pero por supuesto. Sí, que yo creo que complementa lo que dice Patricio respecto a la posibilidad o no de un pacto, y habiendo vivido todo el proceso, yo era de las que confiaba completamente en que podíamos llegar a un pacto, hasta bastante avanzado el proceso. Pero también recogí señales de que no había voluntad de pacto, y en gran medida, tengo que decirlo, del bloque oficialista, porque había incluso enmiendas que tenían el texto idénticamente igual, y no había voluntad para firmarlo en conjunto como unidad de propósito. Eso a mí cuando pasó me llamaba la atención solamente, nunca lo leí como que podría ser voluntad de no hacer un pacto. Pero después, en la segunda etapa de las votaciones de la comisión experta, cuando nosotros acogimos pedidos del oficialismo y lo propusimos como Chile Vamos a votación, y se votaron en bloque en contra, entonces me empezó a quedar más claro un mensaje de que en realidad no había espacio para un acuerdo, a pesar de que gran parte de, por ejemplo, toda la institucionalidad se votó transversalmente. Pero hay algunos temas que son, posiblemente tienen más carga ideológica, donde yo por lo menos no vi que se abriera el espacio
para esos acuerdos y creo, como Patricio, que uno no debe perder la esperanza de llegar a esos acuerdos. Nosotros creemos mucho en eso. Pero no se dio el espacio concreto donde se hubiera podido dar la señal, por ejemplo, de una firma conjunta. Bien, muchas gracias, Gloria. Bueno, yo quiero llevarlos a un tema que se deriva de las reflexiones que están ustedes haciendo, que tiene que ver con el acuerdo, que dice relación con la definición del modelo, ¿ah? Porque acá se está, semánticamente se está transitando de un modelo subsidiario a un modelo de Estado social y democrático de derecho. Pero lo que uno escucha en la opinión de muchas, y que obviamente esto sí que era un tema de consenso, mucha votación de rechazo tenía que ver con este tema y ahora es un concepto, es un pilar que está inserto en la Constitución y no es una idea auténticamente en su origen de derecha, ¿ah? Por lo tanto, uno podría decir que ahí hay un acuerdo. Sin embargo, lo que es importante aclararle, y por eso la opinión de usted es muy valiosa, es porque la crítica es que hay otras disposiciones que hacen, que vacían este concepto y que dicen que lo que está consagrado no es auténticamente un Estado social y democrático de derecho. Entonces, la opinión de usted es muy importante porque quienes nos escuchan digamos, más allá de lo que el texto dice, es si el contexto del borrador de la Constitución va a permitir que eso se lleve a puerto. Gloria, puedes partir, por favor, en esta oportunidad. Sí, yo creo que la voluntad de redactar una constitución que refleje esa visión de Chile, un Estado social y democrático de derecho, quedó recogida en las 12 bases, tal como dice Patricio, y las 12 bases son una pieza fundamental de todo de este sistema. Yo creo que es algo que tenemos que mantener vigente porque es un acuerdo político transversal, pero además contiene estas definiciones que son muy sustantivas. Si se recoge o no, bueno, hay un catálogo de derechos amplio y están recogidas las inquietudes de las personas respecto a la provisión de educación, salud, la protección de sus pensiones. Y no nos olvidemos que en el proceso del año pasado, el riesgo de no ser propietario de su fondo de pensiones, por ejemplo, fue una de las motivaciones principales para rechazar el texto, más allá de sus otros contenidos. Los derechos de las mujeres, los derechos ciudadanos, están todas las obligaciones del Estado y me parece a mí que hay además un enfoque en que se le dan derechos a los ciudadanos para hacer exigibles esas prestaciones. Eso se ha leído en algunos, lo he visto en algunos foros, como algo que lo va a hacer inviable. Pero justamente, por lo menos en mi lectura, es que le pone presión al Estado para que las prestaciones ocurran y ocurran de manera eficiente y ocurran de manera eficaz. Eso hasta ahora no existe en la Constitución. Existen declaraciones, pero que el Estado esté obligado a la calidad, obligado a la entrega de los servicios, es una novedad y yo creo que eso también ratifica. Por otro lado, quiero mencionar el informe de la Comisión de Venecia, que vino 2 veces, hizo 2 informes. Es una comisión que sigue procesos constitucionales. Y justamente en uno de los informes ellos hacen el análisis de la coherencia o no entre un Estado subsidiario o la posibilidad de tener un componente subsidiario y tener el Estado social y democrático de derecho. Y ellos dicen que es perfectamente posible esa coincidencia. Aún así, creo que está mucho más marcado el enfoque del Estado social y democrático de derecho, parte con esa declaración, y esa declaración es bien contundente. Así que creo que sí recoge esa inquietud ciudadana y sobre todo con la obligación de que el Estado asuma esa responsabilidad. Bien, muchas gracias, Gloria. Patricio, ¿tu opinión sobre este tema?
un Estado social no debiera estar abanderizado con un programa de políticas públicas ni más liberal, ni más socialdemócrata, ni más socialcristiano. Y yo entiendo que siempre ese ha sido un temor de algunas personas de ideas más conservadoras o liberales, que un Estado social signifique domiciliar demasiado el Estado. Y en ese sentido, yo por lo menos creo que el Estado social debe tener una amplitud. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a tener diferencias y tenemos diferencias. ¿Por qué llevamos tantos años discutiendo sobre pensiones? Y no ha habido un súper acuerdo, aunque, ojo, han habido algunos acuerdos importantes. No es verdad que no se ha hecho nada, ¿ah? La PGU es importante, hay reformas que se han hecho, pero ¿por qué llevamos tantos años discutiendo de salud? Hay gente que cree que la falta de un gran acuerdo en esos temas es porque nuestros políticos son ineptos, porque el sistema no da nunca el ancho. Yo les quiero decir, en Estados Unidos se demoraron 15 años en establecer salud para los 40 millones que estaban excluidos. El Obamacare partió con Bill Clinton. En Francia se demoraron 35 años en hacer una modesta reforma de pensiones y Macron terminó imponiéndola por decreto. ¿Por qué? Porque esto toca nuestros valores y convicciones más profundos. O sea, ¿qué más profundo que la manera en que nosotros creemos que debemos tratar a nuestros enfermos y enfermas y a nuestros ancianos? O sea, estamos hablando de algo que toca nuestras convicciones políticas más profundas. Entonces, evidentemente que llevamos años discutiendo. Un problema del proyecto es que en salud y en pensiones no solo está más domiciliado que el proyecto de los expertos, que yo creo que en esta materia el proyecto de los expertos quedó muy bien en salud y en pensiones, era muy salomónico, pero incluso es más rígido que la actual Constitución. Cosas que propuso, por ejemplo, el presidente Lagos alguna vez, de que una parte de la cotización de salud fuera un fondo solidario. Y alguna persona le dijeron, allá por el 2005, eso puede ser inconstitucional, don Ricardo. Pero no era evidente que fuera inconstitucional. O cuando el presidente Piñera o la presidenta Bachelet decidieron que se licitara la cartera de los que entran a trabajar. No que pudieran elegir, sino que se licite al que ofrece la menor comisión. Hay gente que dijo, no, eso no se puede hacer, es inconstitucional, pero finalmente la mayoría dijo, no, eso se puede hacer, es constitucional. O cuando el presidente Piñera propuso que una parte de la cotización adicional de los trabajadores fuera a un fondo solidario, de los 6 puntos adicionales. Bueno, con la actual propuesta, y creo no estar haciendo campaña del terror, ni cosas, con la actual propuesta, esas cosas serían inconstitucionales. No todo sería inconstitucional. Podría haber una AFP estatal, sí. Podría cargársele a la cotización del empleador un porcentaje para el fondo solidario. No quiero ser exagerado, pero lo que quiero decir es que en dos cuestiones, y no son cualquier cuestión, en que cada uno tiene su opinión, y los que nos están escuchando en la Universidad SEC estarán más a favor de la ISAPRE o menos, más a favor de la AFP o menos, eso es muy legítimo. Yo creo que en este punto el proyecto rigidiza, se banderiza con una manera de ver el problema. Si ustedes piensan que es la manera correcta, está bien, pero háganse la otra pregunta. No solamente si es la manera correcta desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Es bueno dejarlo amarrado en la Constitución? ¿Es bueno dejarlo amarrado en la Constitución? No es precisamente la crítica que se hizo a la Convención, que aprovechó la mayoría para dejar amarrada en la Constitución cosas que eran tan nobles y valiosas como son ahora, me imagino, nobles y valiosas la libertad de elegir, la intangibilidad de los ahorros previsionales. Si aquí todos perseguimos cosas nobles, yo no dudo jamás de la intención con que se hacen las cosas. Yo analizo los efectos. Bien, muchas gracias, Patricio. Y relacionándonos con la última frase acerca de los efectos, es que quiero plantearles el siguiente tema, ¿ah? Y tiene que ver con quizás probablemente el tema que más hoy día está importando a los chilenos, que tiene que ver con la seguridad. Acá también se han dedicado muchos minutos de la franja para poner la disyuntiva acerca de cuál
si la Constitución del 80 o la nueva propuesta constitucional es un mejor instrumento para hacer frente a los problemas de inseguridad. La propuesta constitucional tiene elementos nuevos, como una garantía, un deber del Estado, garantizar la protección efectiva de las personas ante la delincuencia, y crea una serie de instituciones, la Defensoría de las Víctimas, la Policía Fronteriza, etc. La pregunta de fondo, y parto, Gloria, es realmente la propuesta constitucional genera las bases para que los chilenos podamos confiar en que el tema de la delincuencia se va a ir solucionando de mejor manera, ¿o no? El espíritu con el cual se incorporaron estos temas tiene que ver con actualizar algo que podríamos llamar el contexto de delitos. Se incorporan delitos como narcotráfico, como específicamente, ¿no? Terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas, una serie de cosas o inmigración ilegal, que no estaban consideradas antes y que están siendo incidentes en la seguridad estamos ya en niveles en que está afectando la seguridad doméstica. Así que teniendo en cuenta, y aquí tal vez Patricio puede argumentar mejor, pero las constituciones también reflejan una respuesta a demandas específicas de los tiempos en los que se hacen. Y tal vez si no tuviéramos los problemas de seguridad que tenemos, esos temas no se habrían incorporado. Entonces, una primera cosa es que se recoge, se reconoce que hay un contexto de amenazas que en la Constitución vigente, por ejemplo, no teníamos. Y es necesario abordarlo. Y para eso se necesita contar con instrumentos específicos y sobre todo con medidas drásticas para contener esas amenazas. Y hay medidas muy drásticas respecto al terrorismo, por ejemplo, o respecto a la corrupción, que si bien corrupción está en un plano distinto, pero en general la corrupción está relacionada también con redes de delincuentes, finalmente. También es necesario proteger nuestro sistema democrático de la corrupción y es muy fácil infiltrarlo e instalar intereses que pueden ser, por ejemplo, redes narco que empiecen a dominar el Poder Judicial. Y eso son temas bien centrales. Eso está detrás. También hay un objetivo de proteger a las víctimas. Actualmente hay un desbalance entre las víctimas que quedan bastante menos protegidas en el sistema de lo que queda, por ejemplo, un imputado que tiene un defensor público. Así que también se acoge eso y se crean unidades que por razones prácticas es necesario tener, como la Fiscalía Supraterritorial, que permite seguir delitos más allá de una región. Nosotros fuimos a conversar con el fiscal, el jefe de la unidad, por ejemplo, anticorrupción de la Fiscalía por el caso Convenio, y nos contaba que hay mucho trabajo de cada una de las unidades, la PDI, el Servicio de Impuestos Internos, la Contraloría, pero después falta como la integración. Estas unidades de coordinación tienen ese foco y por eso se crean instrumentos. Y por otro lado, hay una policía de fronteras, que es una cosa de más largo plazo, para específicamente abordar el control de la migración ilegal, por ejemplo, porque el control de fronteras militar es muy distinto de un control de migraciones. Y eso es lo que también era una carencia. Así que el foco ha estado principalmente en recoger un contexto de riesgos nuevos, en poner prioridad en las víctimas y en entregar instrumentos y herramientas con las cuales se puedan abordar estos temas. Perfecto. No sé si hubo un pequeño problema con Patricio, que no lo veo en pantalla. Patricio desapareció, sí. Desapareció.
Bueno, vamos a esperar que se reconecte. Y quizás, mientras tanto, Gloria, poder complementar la opinión con la norma que permite la expulsión de extranjeros clandestinos o condenados en el menor tiempo posible. Sí. ¿Va a hacer esa norma una contribución? Esa norma lo que pone de nuevo es presión sobre el sistema para actuar rápido. No se puede especificar más porque los casos son muy distintos. Y cada caso de inmigrante necesita ser acogido en su mérito, no solo por la legislación de la ley de migraciones que nosotros tenemos. Chile también tiene convenios internacionales de derechos humanos que son reconocidos como parte de la Constitución. Entonces, cada caso tiene que ser abordado en su mérito. El menor tiempo posible el menor tiempo posible para cada tipo de caso. Las expulsiones administrativas pueden ser, por ejemplo, mucho más rápidas que expulsiones judiciales, o de alguien que cumplió una condena aquí y es devuelto a su país, o alguien que entra y pide asilo. Son muchos casos muy diversos y por eso este menor tiempo posible, como digo, el espíritu es que se actúe rápido para evitar, por ejemplo, la entrada de extranjeros ilegales que finalmente terminan siendo redes delictuales, como hemos visto que está pasando en Chile y no tenemos un mecanismo para actuar con más agilidad devolviéndolos a sus países. Perfecto, muchas gracias, Gloria. Patricio, te doy la palabra. ¿Se produce un avance en términos de instrumentos para combatir el tema de la seguridad en la propuesta constitucional? Ya, mira, yo creo que ha habido harta gente en los últimos años que le ha atribuido propiedades mágicas a las constituciones de lado y lado. ¿Ah? Hay gente de izquierda que ha esbozado la idea de que una nueva constitución va a hacer un Chile más justo, más solidario. Y yo creo que, por lo menos en mi caso personal, y ahí están las cosas que he escrito, las cosas que he dicho en EMOL TV, las cosas que he publicado, siempre evité excitarme en esta materia porque creo que la generación de esa expectativa es muy peligrosa, de que una nueva constitución, esta u otra, la de ayer o la de pasado mañana, va a resolver problemas muy complejos, muy profundos y globales. ¿Ya? Entonces hay que insistir. Había que insistir el año pasado, hay que insistir ahora. La delincuencia está asolando Montevideo, que antes no lo tenía, está asolando México, está asolando Colombia, está asolando Chile. Cada país tiene su constitución. Es un tema muy complejo. Ahora, yo creo que el proyecto viene con cosas valiosas. A mí me hace mucho sentido empatizar más y mejor con la sensación de las víctimas de que el sistema como está no considera suficientemente su interés, su preocupación y su dolor. Yo personalmente creo que es distinta la protección que debe dársele al que enfrenta al Estado, al imputado, que tiene al frente a todo el aparato del Estado. Eso tiene una lógica garantista que los estudiantes de Derecho de la Universidad SEC y de todas las universidades entienden. Cuando tú enfrentas al Estado, es muy importante proteger la presunción de inocencia, evitar la prueba ilícita, pero eso no significa que cuidemos a las víctimas, porque si lo hacemos, se van generando sensaciones de abandono y sin darnos cuenta, de pronto hay gente que cree que tiene derecho a hacer justicia de mano propia y tenemos que evitar llegar a ese punto. Así que, bien. Ahora, hay otras cosas en la propuesta que yo creo que son más efectistas que efectivas. Quiero decirlo de la manera más caritativa posible, pero por ejemplo la policía de la frontera. Fíjense, si ustedes leen la propuesta, hay un capítulo sobre fuerzas de orden que dice categóricamente, el monopolio de la fuerza la tiene Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, el monopolio de la fuerza interna. Y en materia externa, el monopolio lo tiene el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
el monopolio de la fuerza. Después, el mismo capítulo permanente dice que corresponde a la policía de investigaciones el control de la frontera, el ingreso y salida del país. Eso lo sabemos todos los que entramos por el aeropuerto, hay un funcionario de la PDI controlando la frontera. Pero luego en un artículo transitorio, perdido ahí al final, a alguien se le ocurrió que había que poner la policía de la frontera. ¿Va a tener fuerza? En ese caso, habría un problema con el artículo permanente, porque es un departamento de la PDI. ¿De quién va a depender esta policía de la frontera si es que tiene fuerza? Fíjense que si esto lo hubiera hecho la convención anterior, yo me imagino cómo habrían saltado algunos profesores a decir, no sé, palabras como champonada. Yo trato de evitar todo eso, pero me parece inexplicable. No logro explicarme, porque si no va a tener fuerza, ya que la gente se reía de que en Colchane habían puesto unos parlantes que decían, vuélvase a su territorio, y evidentemente el control de fronteras supone, a veces, desgraciadamente, el uso de la fuerza, o por lo menos la disuasión. Entonces, esto es una improvisación del proyecto, y me da pena, porque hay que controlar mejor la frontera. Eso es una necesidad. Y todo lo que se haga por fortalecer a carabineros, a investigaciones. Incluso yo en lo personal estuve de acuerdo con la ley de infraestructura crítica, que permite que para ciertas cuestiones las Fuerzas Armadas, yo apoyé al ministro Espina en su época, cuando promovió esa reforma constitucional. O sea, no soy insensible a esa necesidad, pero que se haga en forma seria, técnicamente seria. La policía de la frontera, lo digo, voy a tratar de decir lo más suavemente posible, fue incorporada de manera poco seria. Yo creo pensando más en la franja, en estos 30 días, que en los próximos 30 años. Y así no se hace una constitución. Bien, muchas gracias, Patricio. Voy a tener que hacer una Perdón, aclaración. ¿puedo Gloria. hacer un Por supuesto, Gloria. Por supuesto. comentario? Sí, no hay que dejar de lado que en la disposición transitoria se indica que una ley va a establecer los alcances y todas las características de esa policía de frontera. Aquí no hay ninguna incompatibilidad, de hecho es una unidad que actúa también como una coordinación con las fuerzas que existen y se hace referencia incluso para el ingreso terrestre y las coordinaciones con la Armada y la Fuerza Aérea. Es decir, hay un encargo de una ley que tiene que establecer y responder a todas esas inquietudes e incógnitas que plantea Patricio, que son legítimas, pero lo encarga a una ley con un plazo, además. Sí, Patricio. Yo puedo pedir un mini derecho a réplica. En general he tratado de evitarlo, y lo voy a hacer con mucha cautela porque, conversando con una ingeniera, a mí me daría pánico meterme en temas de números y no quiero aparecer demasiado abogado en mi comentario, pero creo que es importante. Lo que la Constitución no da o niega, no lo puede dar una ley. Entonces, esa ley a la que se remite el artículo transitorio puede hacer muchas cosas. Estamos, parece, con un problema técnico en Patricio. Vamos a esperar a ver si... Si lo recuperamos. Si lo recuperamos. Bueno, mientras tanto, quisiera decir, mientras se reconecta Patricio, quisiera decir que ambos panelistas nos pidieron ser muy estrictos porque tienen una agenda bien completa hoy día y todos estos últimos días, lo que obviamente es comprensible, ¿cierto? Entonces eso nos ha llevado y estamos relativamente en el tiempo. Yo voy a fusionar, Gloria, una última pregunta con el comentario final para pasarle las palabras una vez más para que desarrollen ambos temas, ¿ah? Y la última pregunta está relacionada, Patricio.
Ahí estamos. Sí, Ya, hay un duende. hay un Sí. duende. Oye, Patricio, mira, no sé, tú estabas terminando la idea y nosotros quedamos en que lo que la Constitución no permite o hace no lo puede hacer la ley. Eso fue lo último que te escuchamos. ¿Ah? Sí, sí, ese era el punto técnico que, por eso digo, mi objeción es técnica, no es política. No es política la idea de una policía de fronteras. Yo creo que es una idea digna de analizarse. No, mi objeción es a la forma técnica, porque tal como está esa ley, no va a poder darle a esa policía ni la autonomía, ni el ejercicio de la fuerza, que solo le pueden dar una constitución política por el principio de supremacía constitucional. Ese era mi punto. Por eso creo que si lo hubieran pensado mejor, lo habrían incorporado en el artículo permanente y se habría tratado de manera orgánica. Ese es mi punto. Nada más. Perfecto. Oye, Patricio, mientras estabas tú desconectado, yo estaba haciendo un comentario acerca de la petición que ustedes hicieron de ser muy estrictos con los tiempos para que les permita cumplir con las siguientes actividades que tienen agendadas para hoy día. Esa es la razón por la que les voy a dar la palabra una última vez, pero vamos a fusionar eh, un tema y también el comentario final que yo les quería solicitar. El tema tiene que ver con los derechos de la mujer, ¿ah? Porque también se está hablando mucho acerca de que el texto genera un retroceso, dicen unos, otros dicen que genera un avance. Está toda la discusión acerca del quién y el qué, si efectivamente se pone o no en cuestión la interrupción del embarazo en 3 causales. Queremos saber también qué opinión tienen ustedes en tema de los avances en paridad, que es un tema, Gloria, que también te hemos escuchado mucho, poniendo mucho énfasis en eso. Y esa opinión quiero que la conecten con el comentario final que yo tenía pensado que pudiesen profundizar para cerrar acerca de qué alternativa a favor o en contra permite de mejor manera cerrar el tema constitucional. Vamos a partir, Gloria, entonces, te doy la palabra y después Patricio. Gracias. Bueno, este, por razones obvias, uno de los temas de mayor importancia para equilibrar las cosas en derechos de las mujeres, que venían arrastrando brechas importantes, y aquí se recupera, y se recupera de manera muy contundente. Hay una lista, yo hice ayer una lista leyendo toda la Constitución de nuevo de 12 temas en los que las mujeres ganamos respecto a la Constitución actual. En la Constitución actual hay una mención, pero no hay derechos específicos para las mujeres. En el caso de la Constitución nueva, hay una cantidad importante, desde consagrar la corresponsabilidad, la igualdad salarial, la sala cuna universal, el Estado financiando la educación de hijos con necesidades especiales. Son muchas cosas que indirectamente permiten el despliegue de las vocaciones de las mujeres y la posibilidad de equilibrar la carga. También en políticas públicas, la paridad de entrada y salida me parece importante, es una de las cosas por las cuales yo misma hice un esfuerzo grande y logramos el apoyo muy transversal para ambas. Y respecto a los derechos que podemos llamar el riesgo reproductivo, el riesgo de retroceder en esos derechos, yo por lo menos me quedé completamente tranquila con la forma en que está planteado, por distintas razones. Primero, porque hubo un inciso 1, artículo 1, que incluía la frase todo ser humano es persona. Y fuimos 4 los consejeros de Chile Vamos que nos abstuvimos y eso se rechazó. Con lo cual hubo una definición muy de fondo que nos parecía importante descartar para eliminar ese riesgo. Cuando queda la frase, todo se protege la vida de quien está por nacer, en vez de el que está por nacer, hay 2 comentarios.
Uno, en ambos se refiere a lo mismo, es al ser humano no nacido, así que no hace una mayor diferencia. Y cuando ocurrió la segunda etapa de la votación en la comisión experta, desde Chile Vamos ofrecimos volver a cambiar la frase para tranquilidad del oficialismo. Teníamos 7 votos, lamentablemente de los 11 consejeros oficialistas decidieron votar todo en contra. Lo lamento mucho porque era la oportunidad, con 7 votos más se habría aprobado, pero a juicio nuestro y de toda la interpretación que hemos recogido, no pone en riesgo, además porque se refiere en los dos casos de la frase y en la propia ley a lo mismo, a un ser humano no nacido, y la dificultad proviene justamente del conflicto entre los derechos de la madre y del ser no nacido. Por otro lado, Marisol Peña, que fue presidenta del Tribunal Constitucional, indica que hay convenios de derechos humanos que Chile tiene vigentes, que no se puede retroceder en ganancias en temas de salud. Y esto es un tema de salud pública. Así es que, por lo menos, creemos que hay sustento jurídico suficiente como para no poner en riesgo la política pública que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Perfecto, Gloria. Y el comentario final acerca, para unir, el comentario final acerca de qué alternativa cierra mejor el proceso constitucional, el tema constitucional. ¿Y en qué medida? Patricio hizo una mención y decía que en realidad estos procesos nunca se cierran completamente. Yo creo que en el mundo dinámico uno ve también las constituciones antes duraban, no sé, 40 años o 60 años, ahora duran algo así como 19. Pero creo que hay una probabilidad de no reiniciar un proceso que es mayor si gana la opción a favor. En la opción en contra, ha habido declaraciones de personas representativas de los partidos que la defienden, que anticipan propuestas de reformas constitucionales que abrirían de nuevo, tal vez no un proceso con elecciones, pero sí un proceso de reformas a la actual Constitución, y a mí me parece que esa no sería la mejor forma. Una ventaja que tiene el texto, digamos, es la integralidad, es la posibilidad de abordar muchos temas simultáneamente y hacer una propuesta que es una gran reforma para el país. Las reformas hechas de a poco, digamos, sobre temas particulares que le interesan a un sector, podrían no terminar siendo la mejor constitución que queremos. Esto no es una mejora pequeña a la constitución vigente, es un gran cambio, una gran transformación. Y yo creo que esa oportunidad es importante tomarla y ponerla en marcha. Así que creo que cerraría mejor la opción por la que yo misma estoy trabajando, que es la opción a favor. Muchas gracias, Gloria. Patricio, te doy la palabra con estos dos temas. Mira, yo me convencí, no siempre estaba convencido, me fui convenciendo que la paridad de salida era necesaria. Ni siquiera digo buena, necesaria. Porque yo me la jugué como abogado para que hubiera una cuota de 40% mínimo de candidatas para el Congreso. Ojo, eso dio lugar a una tremenda trifulca. Yo tuve que ir al Tribunal Constitucional a defender un 40% de entrada contra un requerimiento que presentaron diputados y senadores de un sector político que no tiene ningún sentido mencionar cuál era. Esto fue hace 5 años. ¿Qué me pasa a mí con la propuesta? La propuesta adopta la paridad transitoriamente. Entiendo que son 2 elecciones, Gloria, corrígeme si me equivoco, próximas 2 elecciones parlamentarias. Yo diría, peor es nada. Pero ¿cuál es mi reflexión? Nosotros hemos tenido paridad un par de veces ya. La tuvimos para la convención y la tuvimos ahora para el Consejo. Yo le haría una invitación a la gente que nos está escuchando. ¿Cuál va a ser el resultado de las elecciones parlamentarias en un año más, un año y medio más, si no tenemos paridad? Porque fíjense bien, entre
la elección de la convención, el 2021 en mayo, y las elecciones parlamentarias, hubo una tremenda diferencia. En el actual Congreso hay menos de un 25% de mujeres. Entonces, una teoría es, mujeres más potentes, como Gloria, se presentan a el Consejo y la Convención, en cambio las mujeres que se presentan a diputadas y senadores son menos potentes. Eso no me convence. Lo que me convence a mí es que si las reglas son las adecuadas, se generan los incentivos para que los bancos presten plata a las mujeres, para que los partidos las coloquen en los mejores lugares. Entonces, yo, valorando la paridad por 2 periodos, peor es nada, creo que no va a resolver el problema, porque el problema cultural es profundo y nos vamos a encontrar el 2029 que vamos a volver a nuestra paupérrima situación y nos vamos a demorar 70 años en llegar a ser Noruega o en llegar a ser Suecia en este punto. Sobre el otro tema, voy a tratar de ser muy breve. Yo no puedo renegar de lo que yo he dicho. Yo personalmente creo que en la vida intrauterina hay un valor. Yo creo que hay una persona. Eso lo he pensado, lo he escrito, así que no voy a venir ahora a renegar mis artículos, mis publicaciones. Yo he alegado ante el Tribunal Constitucional. Pero me doy cuenta que a un sector del país que piensa distinto a mí, que estuvo fuertemente detrás de la ley de aborto en 3 causales, el texto les produce un temor. Y la pregunta que yo me haría es muy sencilla. ¿Por qué se cambió la redacción? Y aquí me viene a la memoria cuando en la convención del año pasado se le preguntaba a la convención por qué cambiaron la fórmula en que se paga la indemnización cuando se expropia, por qué cambiaron daño patrimonial efectivamente causado por justo precio. Y mis amigos de la convención decían, no, si significa lo mismo, es exactamente lo mismo. Y citaban la Constitución de Alemania, los tratados de libre comercio. Y la pregunta obvia, ¿y por qué lo cambiaron? Si es exactamente lo mismo. ¿Por qué lo cambiaron? Porque realmente la pregunta es obvia. Si significa exactamente lo mismo qué y quién, ¿por qué lo cambiaron? Sabiendo que es un tema muy sensible. Repito, aquí yo no estoy hablando como un partidario del aborto libre, estoy hablando de una postura en ese sentido bien distinta, pero estoy advirtiendo que no es ser mal pensado. Yo creo que cuando la presidenta Bachelet plantea su pregunta, no me parece que sea lógico decir que es mal pensado, que está mintiendo. Ella está expresando una preocupación, se le puede responder con argumentos. Gloria ha dado buenos argumentos y perfecto. Pero la pregunta que queda en pie es, ¿por qué se cambió si da exactamente lo mismo? ¿Por qué? Y ahora, finalmente, sobre tu última invitación, yo te dije cuando me invitaste que no tenía ganas de venir a convencer que la gente vote en un sentido o en otro. Y lo que simplemente voy a decir, no tengo certeza de que es mejor para Chile, no tengo ese don. Hay una sola vez en mi vida en que he estado completamente convencido de que había una opción que era clara e inequívocamente la mejor. Eso fue el año 1988, cuando hice campaña por el no como presidente de la FEUC. Esa es la única vez en que yo sentía que no estábamos jugando el futuro de Chile y que tenía que ganar el no, porque el sí, a mi opinión, representaba una atrocidad, que el general Pinochet gobernara por 8 años más. De ahí en adelante me he puesto bastante más cauteloso, me he dado cuenta que puedo tener buenas razones para votar por alguien o por algo, pero que no se juega el fin del país, no se juega el fin del mundo. Tendré que votar de una manera que quede tranquilo al día siguiente. A veces me he equivocado y me he arrepentido. ¿Ah? Entonces, yo lo que pediría a la gente que nos está escuchando es que traten de taparse los oídos frente a todas las fake news de lado y lado. No se enojen con sus vecinos o sus compañeros de trabajo porque van a votar distinto. No digan cosas de las que después se van a arrepentir. Porque si gana el otro, o cualquiera sea, vamos a tener que seguir viviendo juntos. Entonces, si uno empieza a decir cosas tremendistas, después se está atrapado. Entonces, y votemos tranquilamente por lo que pensemos que es lo mejor. Yo tengo la impresión de que puede ser preferible para los próximos 20 o 30 años que este ciclo termine primero con una derrota para un intento de la izquierda por imponer su mirada y luego con una derrota a un intento de la derecha por imponer su mirada. De distinta forma, probablemente con más etiqueta, con más
educación, con más, no sé, como ustedes quieran, pero creo que eso nos deja un mejor pie para el futuro. Y imponiendo un texto 5149, porque eso sería el evento de ganar a favor, un 5149 si es que, y nos va a dejar muy divididos, Y los derrotados van a estar pensando con mucha mayor fuerza la oportunidad que tengan, porque las urnas son así, ¿no es cierto? Un día gana uno, un día gana el otro, y las constituciones no pueden depender de eso. Bien, muchas gracias, Patricio. Quisiéramos seguir conversando, pero lamentablemente el tiempo llegó. Gloria. Yo me tengo que ir. Sí, yo sé, estamos ahí tratando de controlar los tiempos. Muchas gracias por acompañarnos. La comunidad universitaria ha recibido opiniones muy profundas de ustedes, muy certeras, muy valiosas, muy cautas, como la última de Patricio. Así que muchas gracias, Gloria. Y Patricio, también muchas gracias por tu disposición, por tus enseñanzas también como experto en Derecho Constitucional, y tengan ustedes muy buen día. También un saludo a todos quienes nos acompañaron. Y, rectora, no sé si alguna palabra final. Simplemente decirles que, en honor al tiempo, muy agradecidos a los dos invitados por sus exposiciones muy claras, y que cada uno vote en conciencia después de lo que ha escuchado y de lo que ha leído. Es importante que todos leamos el texto y no nos dejemos llevar por el ruido ambiente, y independientemente del resultado y lo que cada uno de nosotros votemos, siempre hagámoslo pensando en el futuro y en el bien de Chile. Muchas gracias. Bien, muchas gracias hasta a luego. todos. Muchas gracias.